Muy buenas tardes. Agradezco la invitación que me ha formulado Nicolás Birsi y la Escuela de Gobierno para venir a conversar sobre un tema que a mí en lo particular me apasiona, y me ha apasionado de tal manera que en algún momento de mi vida decidí poner algunas letras sobre este tema en particular. Quiero tomarme apenas unos minutos para explicar un poco la naturaleza del libro, el tema que se está tocando ahí, por qué se toca, por qué es importante para nuestro país y quizás aún más importante, qué es lo que yo esperaría que ocurra con ese tema. El libro fue presentado, como ya lo ha explicado Nicolás, en marzo de este año en la Embajada de México, y estoy muy contento porque he contado con la generosidad de los lectores y de la comunidad de lectores en Guatemala, que me ha dispensado con pues la búsqueda del libro. Se ha comentado, ha generado artículos de prensa, ha generado debate, que yo creo que eso es muy importante, pero pues tener la oportunidad de dirigirme a un público como el que tengo el día de hoy para mí es particularmente relevante. Y quisiera entonces aprovechar estos minutos y luego, por supuesto, hacerlo una conversación con ustedes para hablar del tema de los debates. Y quisiera comenzar explicando brevemente por qué escribí un libro sobre los debates políticos en Guatemala. Les comento muy brevemente. A mí siempre me ha gustado la política. Yo lo he dicho pública y privadamente. Quizás he hecho poca política para lo que me ha gustado. He recorrido ciertamente los pasillos de la política hace ya muchos años, y quizás abrigo la esperanza que el día de mañana la vuelva a hacer, eso no lo descarto, pero crecí en un ambiente familiar de políticos. En mi familia yo soy hijo de un hondureño que venía huyendo de la represión de Tiburcio Carías Andino. Mi familia era una familia fundadora del Partido Liberal de Honduras, que es un partido de centro izquierda, y la familia de mi mamá era una familia conservadora, donde habían habido funcionarios de Ubico, de Castillo Armas, de manera que pues, la oportunidad de tener un poco las dos visiones del espectro ideológico en el comedor de mi casa era una oportunidad irrepetible. Y pues eso siempre me llamó la atención, el tema de la política, así que la he seguido desde que era muy patojo. Dicho eso, uno de los aspectos que a mí me parecía más interesante de la política, en general, es el tema de los debates. A mí me parece que el debate es, en esencia, política. Es la posibilidad de poder contrastar opiniones y pareceres en un formato adecuado y permitir que la gente que escucha un debate pueda tomar una mejor decisión. Y pensé que era importante escribir sobre los debates políticos que habían habido en Guatemala. Cuando tomé la decisión de hacerlo, créanme que para mí fue muy difícil tener que hacer un corte y tener que escoger de qué hablar, porque en mi opinión, y ya desde que llegué a la adolescencia hasta estos días, Guatemala ha carecido de debate político. Yo sostengo esa tesis, se la he presentado a los políticos y le he explicado por qué creo que de alguna manera, desde comienzos de los años 90 en el país, se guardó silencio en temas de debate político y no lo hemos vuelto a tener, sino hasta ahora que se empieza a hablar de nuevo de él. Y creí importante, entonces, que yo tratara de recoger los pocos episodios de nuestra historia que merecen tal calificativo. Y entonces, por supuesto, ahí viene una de las primeras polémicas. Tuve que escoger 3 casos por razones de espacio, y me retrotraje haciendo una investigación y preguntándole a los mayores cuáles debates recordaban ellos que hubieran sido memorables. Y esa era una de las tareas que yo me había impuesto. Y créanme que de 2 de los 3 que están recogidos en el libro Los debates políticos en Guatemala, casi la mayoría de los mayores me decían eso fue un debate muy interesante. Y entonces pues, me tocaba escribir sobre eso. Y el tercero, del que voy a hablar también brevemente más adelante, aunque no era tan memorable, porque incluso hoy trato de preguntarle a algunas personas, incluso que han hecho y ejercido vida pública, y no se acuerdan del debate. Pero fue un debate, y fue un debate muy importante, y voy a explicar las razones del por qué.
Así que básicamente ese era el objetivo de escribir un libro sobre debates políticos en Guatemala. Y agregaría un tercer y último objetivo que me fijé, no solo por el interés de la política y por el gusto de los debates, sino porque creo que los guatemaltecos estamos muy acostumbrados a denostar nuestra clase política. Hablamos siempre muy mal de ella, y no voy a decir que no sin razón, pero hay episodios de la vida política del país que vale la pena recordar, porque han sido episodios muy interesantes. Y han sido, lo que es más, episodios que han movido pasiones y que han sido protagonizados por líderes políticos. Entonces me pareció justo también recordar cuáles han sido esos grandes episodios. Y eso es básicamente la razón de haber escrito este libro, que estuvo, digamos, en elaboración desde junio del año pasado hasta enero. Finalmente salió la versión impresa y pues ya afortunadamente el libro está en circulación. ¿Qué aporte hace realmente a la vida esta pequeña contribución? Yo quisiera creer que estoy logrando llegar a 4 públicos importantes. El primer público es y no voy en el orden preciso, el primer público es el de los comunicadores, porque muchas veces los comunicadores son los responsables de hacer debate político en Guatemala. Y pienso y sostengo que los comunicadores han perdido en gran medida el afán, el estímulo y el propósito de hacer debates en el país. Ya luego hablaremos por qué. Entonces creo que ahí hay un público cautivo al que me dirijo. El segundo público es al de los politólogos y a quienes ejercen ciencia política, porque de alguna manera los debates son la pasta de la que se alimenta un politólogo. O sea, no hay cosa más sabrosa que ver un debate de ideas puesto sobre la mesa, y eso para un politólogo es, por supuesto, madera con la cual construir su análisis. Así que ahí hay un segundo público que yo considero muy importante. El tercero es el de los políticos, porque he pretendido con este ejercicio de la publicación del libro lanzar un guante a los políticos de mi país para que decidan retomar el arte perdido del debate. Y abrigo la esperanza, aunque se me están yendo los días en el proceso, porque ya estamos a la vecindad de la elección, que ocurra realmente un debate en el país y que los políticos se animen y tengan la estamina de llamar a un debate y participar en él. Y el cuarto grupo de públicos, ciertamente, yo diría es la opinión general, el ciudadano que debe y tiene derecho a formarse una opinión de sus políticos. Así que básicamente ese era el intento de aportar a través de la elaboración de este libro. ¿Cuáles debates se analizan? Yo les comentaba que el libro no es un libro muy grande, básicamente recoge 3 debates. El primer debate es un debate que se celebró en 1976, voy a hablar brevemente de él, muy famoso, en un programa de televisión que se llamaba Estudio Abierto, algunos todavía lo recordarán, de los que estamos aquí presentes. Era un noticiero súper primitivo que se transmitía en vivo, dirigido por Mario Solórzano Fopa, un periodista que luego murió asesinado, y que tenía, aparte de la pura lectura de noticias, una revista, un magazine cultural y político. En la parte cultural estaba el famoso autor de La calle donde tú vives, él era el que dirigía esa parte, pero la parte política se la reservaba a él. Y en el año 76, él decide lanzar la idea de un debate entre 2 personajes que eran en su momento, fíjense, gente que compartía ciertas características. Los 2 profesionales, ambos eran abogados. Los 2 eran jóvenes, para entonces no pasaban los 45 años. Los 2 tenían una larga trayectoria política. Uno como dirigente estudiantil en la Universidad de San Carlos, como fundador del Partido Revolucionario, y el otro como un castigarnista, como un hombre liberacionista. Así que los 2 se venían viendo desde las trincheras desde hacía 20 años. Y termino con lo último, los 2 eran gente de formación intelectual muy elaborada. Ambos eran hombres de libros, profesionales muy destacados,
y que empezaban ciertamente a ser referentes, uno de la izquierda del país y el otro de la derecha. Y entonces resulta que se provocan, se lanza el debate y se van 50 minutos a un intercambio que ocurrió el viernes 3 de septiembre del 76, cuyo material audiovisual existe, está en blanco y negro, lo logré recuperar y lo puse en YouTube como un testimonio histórico de ese encuentro. Y créanme que lo que sucede durante esos 50 minutos es auténticamente delicioso. Estamos viendo dos personas que se respetan, que no piensan para nada igual, que deciden discutir y debatir sus ideas y que al final se estrechan la mano con mucha educación. ¿Por qué era importante ese debate? Primero porque ni siquiera era tiempo de elecciones. O sea, era un debate ocurrido en un periodo intermedio. Los dos necesitaban posicionarse porque estaban pretendiendo ser candidatos presidenciales. Alejandro Maldonado, el MLN, que era el partido de la derecha convencional de aquella época, y Manuel Colo Margueta, que acababa de salir del Partido Revolucionario buscando crear su propio partido, en ese entonces el Frente Unido de la Revolución, el FUR. Yo, para entonces, solo miraba al Chavo del Ocho, creo yo, pero recuerdo el debate. De alguna manera la familia me llamó, me llevó a la televisión. Yo tenía en ese entonces jornada doble, y entonces tenía que regresar a la casa de la preparatoria donde estudié. Nos hacían regresar a la casa a almorzar, y el debate fue a la 1 de la tarde, y créanme, no vengo con un gran oficial, pero tengo muy vívido el momento que me puse frente a la televisión, y bueno, de 1 a 2 presencié ese debate. A mí me cuentan, cuando hice la investigación, que incluso casi no se veían carros en la ciudad de Guatemala circulando a esa hora. La gente estaba pegada al televisor viendo el debate, y realmente lo encontraron muy interesante. Se habló de él un montón, hubo ríos de tinta, y a los periodistas se siguieron pegando después en las columnas diciendo quién había ganado. Otros decían eso no fue un debate, fue un arreglo, en fin, lo que siempre suele suceder. Pero el debate realmente conmovió al país, y ese me pareció muy interesante reseñar. Tuve en esto la colaboración de Alejandro Maldonado Aguirre, hoy vicepresidente, y que por cierto me echa las culpas de que yo fui el que lo desenterré nuevamente a la vida política por la aparición del libro, a manera de broma por supuesto, pero él colaboró mucho conmigo y me contó unos detalles verdaderamente interesantes del debate que ustedes lo van a encontrar ahí en el libro. Desafortunadamente, Manuel Colo Margueta fue víctima de la violencia política del país. Él murió asesinado en marzo del 79, apenas una semana después de que le habían inscrito su partido. Él mismo lo había dicho: el día que me inscriban mi partido me van a matar. Y así pasó. Eso es parte del drama de nuestro país. Así que ese es como el primer debate que está recogido ahí. El segundo, poco conocido, me pareció muy interesante reseñarlo. Y les hago solo en 30 segundos una breve recuento histórico. En el año 77 era candidato a la presidencia de la República el general Fernando Lucas García. Un hombre que evoca muchos sentimientos. Él era candidato de dos partidos: el PID, Partido Institucional Democrático, un partido de militares de derecha, algo deforme el partido, y el Partido Revolucionario, que era un partido de izquierda o de centro izquierda. Los dos estaban coaligados apoyando al general Lucas. Pues resultó que los dos partidos querían poner su vicepresidente. ¿Y cómo hacían? Porque solo hay una CIA y habían dos candidatos, y los dos eran personajes políticos. Del lado del Partido Revolucionario, el doctor Villagrán Kramer, un jurisconsulto, un diplomático, un abogado muy connotado de la izquierda socialdemócrata, lanzado por el Partido Revolucionario, y el hombre del PID era el doctor José Trinidad Uclés, un hondureño de nacimiento, un político con un colmillo de tigre de diente de sable, orador fogoso, propuesto por el PID. La única manera de resolver el cuento fue entonces lanzar un debate en televisión para que los dos candidatos, frente al público y al país, debatieran sus calidades y sus méritos, y que Lucas
observaría el debate y después del debate anunciaría su candidato a la vicepresidencia. A mí me pareció un ejercicio inédito, interesante, porque se están poniendo, digamos, en juego sus cualidades. Y uno de los dos iba a salir perdiendo, era evidente. Pues pactaron hacerlo en Canal 11, que era uno de los 3 canales que en ese entonces existía, propiedad en ese entonces todavía del hondureño Mourra, José Antonio Mourra. Y el debate durante 1 hora es verdaderamente interesante. Si ustedes leen con detenimiento, se tocan alrededor de unos 8 temas, pero en los 8 ninguno deja de contestarle al otro. Y utilizan un método muy interesante que yo lo reseño en el libro, fíjense. Deciden, y yo creo que es un método que nunca más se ha vuelto a aplicar en el país y me encantaría que lo hicieran, que cada candidato le llevaría en sobre cerrado las preguntas al otro. De manera que ahí no había aquello de que ya arreglamos qué vamos a decir, simplemente llegan con un sobre cerrado y en televisión, enfrente el moderador abre los sobres y lee las preguntas que cada quien le llevaba al otro. Debo decir, a manera de dato interesante, el moderador era en ese entonces Federico Zelaya Bockler, director del Diario de Centroamérica, un periodista en esa época muy connotado. Y Federico Zelaya Bockler decide jugarle una pequeña travesura a los debatientes y dice: bueno, buenísimo que hayan traído sus sobres, pero yo voy a pedir, para que haya realmente debate, que ustedes también contesten las preguntas que ustedes le traían al otro. Ese detalle provoca 2 cosas. La primera es que si yo llevé un sobre para amolar al otro, ahora resulta que el tiro me regresa a mí, porque yo tengo que contestar la misma pregunta. Y 2, realmente se produce debate, porque entonces sí yo ya puedo ver qué piensa uno y el otro del mismo tema. Así que ese debate fue realmente muy interesante. Le di vuelta al Canal 11 buscando ese material, no existe más. Pero tuve la gran fortuna de que en ese entonces la página política de los medios de comunicación escrito, La Hora, El Imparcial, El Gráfico, Impacto, La Razón, La Tarde, eran los periódicos de esa época, lo reseñaron casi minuto a minuto. Era como estar viendo un partido de fútbol narrado al estilo Chapín, ¿no? Y entonces logré tener mucho material y, para mi gran sorpresa, me encontré con que uno de los 2 personajes aún vive, el doctor Trinidad Uclés, que ya era un hombre mayor en esa época. Fue una auténtica cacería humana, lo digo yo siempre, tratar de ubicarlo. Lo encontré viviendo en una residencia en la zona 1. Es un hombre de 90 años con la mente absolutamente lúcida, y me contó detalles muy interesantes, picarescos de lo que sucedió en ese debate. Así que ese es el segundo. Y el tercero, sí debo decir, creo que ya prácticamente todos los que estamos aquí, salvo alguna excepción, se recordarán muy bien. Y ese fue el famoso programa Conversemos, el debate que celebraron Vinicio Cerezo, presidente de la República, y Jorge Serrano Elías, candidato a la presidencia en ese entonces, en un programa que producía la presidencia de la República, y que, pues, Cerezo invita a los candidatos a la presidencia en ese entonces. No le acepta a nadie más que Jorge Serrano. Jorge llega al programa y le pega una vapuleada al presidente Cerezo, que además era un hombre famoso por ser un orador famosísimo y un invencible en los debates. Yo recuerdo que ese día yo regresé de la universidad, estudiaba todavía en la facultad, estaba terminando, y cuando llego a la casa prendo el televisor y veo aquella zarandeada, me impactó muchísimo. Y efectivamente al país en general lo hizo, porque al día siguiente todo el mundo hablaba del debate y Jorge Serrano subió de 3 puntos, que casi no era nada, a 7, 8 puntos en las encuestas. Yo creo que también ustedes me dirán eso es muy poco, pero cambió una tendencia y empezó a producir la atención hacia él, y el resto es historia. Fue presidente de la República. Del debate se contó muchísimo, se dijo que estaba arreglado. Eso fue truco. Cerezo lo que quería era fregar a otro candidato, Jorge Carpio, entonces llevó a Serrano, que era un buen orador, y estuvo de acuerdo, se dejó golpear. Pues miren, yo decidí ver si era cierto o no, y entonces tomé la ruta de tocar la puerta del expresidente Cerezo, y el expresidente Cerezo me habló durante 4 horas de lo que ahí había sucedido, y fui a descubrir cosas
que poca gente conoce de lo que ocurrió antes, durante y después del debate. Con Jorge Serrano me hice el propósito de no hablar, por una razón de ética personal, pero sí hablé con Manuel Conde, su asistente, que estuvo ahí en la grabación del programa y que me contó también unos detalles absolutamente inéditos. Y le pedí autorización para poderlos poner en el libro, y esos son los que están ahí recogidos. Así que esos son básicamente los 3 debates que están reseñados en el libro. Cierro el libro con una última sección, que aunque el libro se llama Debates Políticos en Guatemala, me di la licencia de autor de poner debates famosos de la historia política del mundo, porque me parecía muy interesante poner solo fragmentos de los momentos más célebres de los debates. Y ahí me permití citar 5 debates. El primero, solo los reseño muy rápido, no pretendo hablar de ellos. El que celebraron en la televisión francesa, Valéry Giscard d'Estaing, candidato de la derecha, y François Mitterrand, candidato de la izquierda. El primer debate televisado de candidatos, que fue un programa interesantísimo, y que el debate lo ganó Giscard d'Estaing por una simple frase que colocó en el debate. Entonces me parecía muy interesante reseñar que, a pesar de que uno llegue muy gallo a un debate, el descuido en caer en la trampa de una frase pegona, catchy, es muy peligroso. Y entonces está citado ahí. Uno muy famoso que cité también, Reagan contra Mondale en las elecciones del año 84. Solo lo resumo rápido. Reagan ya era un hombre mayor, se le acusaba de que incluso se quedaba dormido en las reuniones del gabinete. Mondale era un hombre joven y decide jugarle la carta de la vejez a Reagan, y Reagan, con un aplomo típico de él, le da la vuelta al argumento con una gracia impresionante que hizo que la gente le diera inmediatamente el triunfo al debate a Ronald Reagan. Entonces lo cito porque me parece un buen ejemplo de cómo puede uno convertir una desventaja en una ventaja y ganar. Ese es un segundo tema. Hay un tercero, que es el debate entre Felipe González y José María Aznar, o los 2 debates que libraron por la presidencia de España en el 94, que cada uno de los candidatos ganó un debate, y explico por qué. Y entonces pienso que a través de estos ejemplos, digamos, se completa el punto que yo quiero hacer a través de los debates. 1, que son muy importantes por el debate de las ideas, por supuesto, y 2, que uno tiene que prepararse. Hay técnica para celebrar un debate, no es solamente que uno sea muy culto o muy conocedor del tema, porque los debates son durante 50 minutos una puesta en escena, una mise en scène, como dicen los franceses, y uno tiene que saber cómo jugarlo. Pues bueno, un poco estos ejemplos ayudan a recordar qué significa esto. A estas alturas, ustedes se estarán preguntando, bueno, el licenciado, ¿cómo está hablando de los debates? ¿Y él a qué se refiere con los debates? ¿Qué es un debate? Y aquí voy a entrar en la parte más polémica de mi presentación, y es que yo sostengo que el formato de los debates desapareció en Guatemala desde el año 90 para no regresar, y espero que lo haga pronto. ¿Cuál es la diferencia entre los debates a los que yo llamo la atención versus los foros, diálogos, coloquios o cualquier cosa aburrida que le llamemos, que hemos tenido en los últimos 20 años? Miren, el primer elemento de un debate o de un auténtico debate es cuando hay contraste de opiniones. Si yo no provoco controversia o diferencia de opiniones, la conversación puede estar muy sabrosa, pero no va a pasar nada más. Les pongo un ejemplo. Si yo les invitara a que habláramos todos ahorita de la educación, estoy seguro que todos los que estamos aquí hablamos de que la educación es importantísima, que la educación hay que pagarle mejor a los maestros, que hay que tener mayor cobertura. Nadie va a estar en contra, me lo veo usted acelerando. Si yo hago aquí un encuentro para discutir el tema de la educación, el riesgo que tengo es que de repente paremos hablando todos lo mismo, con distintas palabras. Pero si yo les voy a hablar de la legalización de la droga, seguro que ya aquí el salón se me empieza a dividir. O del aborto, o de la pena de muerte. Pónganle ustedes el tema. Entonces, a donde yo quiero ir es que debemos escoger formatos adecuados que partan del punto en el que se obligue al político a establecer la diferencia respecto del otro.
porque de lo contrario no nos sirve a los ciudadanos. Yo no voy a saber quién de los dos me convence más o mejor si simplemente hablan lo mismo. Entonces, ese es el primer elemento que yo sostengo. ¿Por qué no se hace? Simplemente por comodidad. O sea, aparte de que los chapines somos muy dados a no querer incomodar, pues los políticos no les gusta tampoco trazar una línea en la arena y decir yo estoy de este lado y tú del otro, a ver quién tiene de los dos mejor persuasión. No les gusta. Prefieren esos formatos donde habla un montón de gente, nadie se despeina y todo el mundo sale librado del problema. El que sale perdiendo es el ciudadano, que tiene que votar al final por alguien y no sabe al final en qué pie está parado cada uno de los políticos que están enfrente de él. El segundo tema que yo sostengo es la utilización de argumentos y contraargumentos. Cuando un cuando un debate produce argumentos y contraargumentos, realmente uno está viendo la posibilidad de apilar el peso, la validez y la consistencia de los argumentos que cada quien ofrece. A ver, voy a invitar a dos personas a debatir sobre el matrimonio homosexual. ¿Usted está de acuerdo con que se legalice? Sí. Bueno, ¿por qué? Bueno, pues por A, B, C y D. Si yo en ese momento, como moderador, le digo a la persona que está en contra del matrimonio homosexual, de la legalización del matrimonio, mire, él acaba de decir 4 argumentos, ¿qué le parecen esos argumentos? Él tiene 2 caminos: o se calla, o le concede, o los refuta. Y cuando los refuta, que además es su posición, tiene que hacer presentando contraargumentos. Y si yo luego invito al otro a contraargumentar los argumentos que ha puesto realmente estamos viendo ahí el ejercicio de un auténtico debate. ¿Qué sucede en los foros en Guatemala? Pues simplemente que esa interacción no sucede. A afirma algo y se le olvida al moderador y todo el mundo, y luego B afirma otra cosa que no tiene nada que ver con la que A dijo. No hay contraste, ni argumentación ni contraargumentación. Y lo tercero, que yo sostengo que debería ser un formato muy interesante, es la interacción entre los políticos. Miren, un ejemplo muy interesante de este encuentro entre Giscard d'Estaing y Mitterrand, que por cierto ustedes lo pueden ver en YouTube, es que hablan durante 1 hora y media entre ellos dos. El moderador está ahí únicamente como árbitro del tiempo y para introducir 1 o 2 temas, pero la conversación es entre ellos, muy sabrosa, como el debate español, donde los 2 candidatos se conversan, se contestan. Esa interacción permite realmente generar contraste, discusión y polémica. El papel del moderador, que decide ser el supremo sacerdote del encuentro, es que se mete en medio de la conversación y muchas veces impide la interacción de los políticos. Porque se vuelve el muro de Berlín, ¿verdad? Se para y entonces a ver qué no. Yo tengo la impresión de que cuando yo planteo este tema de la interacción, mucha gente me dice, mire, lo que van a parar es que los políticos se van a terminar pescoceando, si usted los deja platicar. No, no es cierto. Yo he visto conversaciones importantísimas. Miren las que ha tenido Chicola y Velázquez, por ejemplo, de distinta corriente política, los dos, sabrosísima, y están conversando. 0 bolas, como dicen los patojos ahora. Entonces, nos hace falta un poco más de ejercicio de interacción, en mi opinión, y eso es lo que pretendo probar también con el libro Los debates políticos en Guatemala. Yo tenía un reto cuando escribí el libro, quiero ir concluyendo para luego abrir la conversación, porque escribir de historia siempre es terriblemente riesgoso. Hay gente que dice, qué aburrido ponerme a leer historia, datos, ya esos ya se murieron. Sí, es increíble. Y entonces mi desafío era cómo presentar la historia de una manera lúdica, pero también objetiva y atractiva. Y entonces lo que yo ofrezco en mi libro son 3 cosas, y lo digo en la contratapa. La primera es, yo ofrezco allí contar lo que nunca se contó de esos debates, las historias ocultas. O sea, ¿qué sucedió en el set entre Cerezo y Serrano? ¿Qué se dijeron ahí? Eso está puesto en el libro. La segunda, ¿qué agenda tenía cada quien? ¿Para qué llegó al debate?
¿Qué buscaba? ¿Lo logró o no lo logró? Y si no lo logró, ¿por qué no lo logró? Y lo tercero, los trucos del oficio, las técnicas, las estrategias, las tácticas, los tips para participar. Y eso en un contexto de poner los debates casi que como que fuera una pelea de box, un partido de ajedrez o un match de esgrima, puesto un poco en analogías. Y realmente debo decir que me enamoré del texto que fue surgiendo en el libro, y creo que los lectores también lo han encontrado por lo menos ameno, y yo creo que ya eso, hablar de un libro de historia que tenga el componente de ser ameno, creo que ya habré ganado algunos buenos kilómetros. ¿Qué espero? Y con eso quisiera concluir. ¿Qué espero que ocurra con la presentación del libro? Yo espero que ocurran tres cosas. La primera es, el libro tiene 5 capítulos y yo quisiera que se escribiera el 6º capítulo en esta contienda electoral. Debo advertir que yo no lo hice calculando el tiempo de que apareciera el libro en un momento en que había un proceso electoral en marcha. Fue pura casualidad, pero qué bueno. Y me he preocupado por compartirlo con los políticos. Tuve la sorpresa agradable de que Lizardo Sosa en Publinews decía que ahora está leyendo el libro de los debates políticos. Bueno, qué bueno. Me encantaría que más de algún momento dijera, a ver, yo reto a los candidatos a debatir. Me preguntan si yo lo veo posible. Creo que no. Debo ser en esto muy realista, pero igual guardo la expectativa. Lo segundo, yo quisiera que se retomara el formato que propongo, que ya he explicado, no lo vuelvo a mencionar, pero agrego 2 ingredientes más. A mí me gustaría que los debates ocurrieran en periodos no electorales, que nos acostumbráramos los guatemaltecos a ver en la televisión a los políticos debatir sobre los temas importantes de la nación durante los 4 años. En Guatemala vivimos una suerte de neocorporativismo, le llamo yo, porque los partidos políticos no opinan y los que opinan son las organizaciones sociales, que terminamos, y ahí hablo en plural porque hablo en nombre también del sector privado, jugando un papel que no nos toca. ¿Quieren ustedes a guisa de ejemplo? ¿Quiénes opinaron del tema de genocidio en el país? Las ONGs, el CACIF y los partidos. No opinaron nada. La permanencia de la CICIG, ¿quiénes opinaron? El IMAC, el CACIF, la prensa y los partidos. Entonces, siento que hay que generar esa interacción no solamente en periodo electoral, ese es un error. Y lo segundo es que yo quisiera también que hiciéramos un poquito más de tete a tete. ¿Qué significa eso? Que en vez de invitar a 11 personas a hablar, porque yo creo que el error está en querer ser muy democrático y a que entre todo el mundo, porque entonces cada quien habla 30 segundos sobre cómo combatir la pobreza, nos acostumbremos a hacer un debate uno a uno. ¿Por qué, por ejemplo, Suri Ríos no invita a debatir a Sandra Torres sobre el tema de genocidio? Son ellos dos. En un programa de radio que se debata, sin esperar que armemos un combo de 12 gentes. Yo creo que eso es también, digamos, tratar de ensayar fórmulas nuevas y prácticas para fomentar un debate realmente de altura en el país. Y por último, yo quisiera que se debata sobre los debates. Si hay personas que dicen, mire, Roberto está absolutamente equivocado en lo que usted está afirmando, pues que bien, porque eso es debatir. Entonces yo tengo que probar mi punto, y el que está diciendo que no tengo la razón tiene que probar el suyo. Y ya solo eso es dar un pasito más en la dirección de un buen debate en el país. Quiero concluir esta presentación con el objeto de que luego tengamos un intercambio y una conversación, hacerle una última reflexión. Yo comenzaba diciendo que denostamos mucho a los políticos del país, y debo decir algo que lo he sostenido en mis presentaciones. Miren, si no mejoramos la naturaleza del ciudadano, la calidad del ciudadano y la formación educativa del ciudadano, no vamos a tener nunca la clase política que esperamos tener. Porque frente a una ciudadanía que poco demanda, los partidos políticos poco van a ofrecer. Y pongo el ejemplo de los italianos, que a mí siempre me gusta. Los zapateros italianos tienen fama de ser los mejores zapateros del mundo, que elaboran zapatos de cuero. ¿Por qué? Porque está probado que los italianos son la gente que más pares se prueba antes de comprarse un bendito par de zapatos.
son consumidores muy exigentes y necesitan un zapatero que responda a esa exigencia. Entonces el reto está no solo en decir al político vaya a debatir, no, el reto está en que los ciudadanos también tenemos que formarnos mejor. Y creo que con una ciudadanía mucho mejor realmente vamos a tener una mejor dirigencia política. Les agradezco mucho la atención e invitándolos a la vez a que busquen el libro. Seguramente más de alguno lo ha visto o ya lo ha leído, pero también a pedir que lo reproduzcamos, por lo menos a nivel de conversación, para que pues, este tema del debate esté siempre presente en nuestra sociedad. Vaya que es bien importante. Muchas gracias.